Top 1. El rinoceronte lanudo de Yakutia. El blindado del Pleistoceno que Siberia devolvió casi intacto. En 2020, en la República de Yakutia en Siberia, el deshielo del permafrost expuso los restos de un rinoceronte lanudo que los científicos estimaron tenía entre 20.000 y 50.000 años de antigüedad y que llegó a la superficie en un estado de conservación que los paleontólogos que lo recibieron describieron como extraordinario incluso para los estándares de los hallazgos del permafrost siberiano. El animal, al que los investigadores locales llamaron Sasha, tenía su pelo denso todavía adherido a la piel, sus órganos internos parcialmente preservados y una masa corporal que permitió a los científicos hacer estimaciones directas sobre su dieta y sus condiciones de salud en el momento de su muerte que ningún conjunto de huesos habría podido proporcionar con la misma precisión. Lo que hace al rinoceronte lanudo de Yakutia particularmente perturbador como hallazgo no es solo su estado de conservación sino lo que su anatomía revela sobre el animal vivo. Era una criatura de más de 3 metros de longitud con un cuerno que podía alcanzar el metro de largo y una constitución física diseñada para sobrevivir en condiciones que harían insostenible la vida de la mayoría de los animales que conocemos hoy. Su pelo doble, con una capa exterior larga y una subcapa densa que los análisis de laboratorio confirmaron como excepcionalmente aislante, era el resultado de millones de años de evolución en el clima más frío que la Tierra produjo en su historia reciente. El rinoceronte lanudo no era un rinoceronte moderno adaptado al frío. Era una máquina de sobrevivir en el hielo que la glaciación del Pleistoceno diseñó con una precisión que todavía impresiona a los biólogos que lo estudian. Y el hielo lo conservó con suficiente fidelidad como para que esa precisión sea todavía visible. Top 2. El cachorro de cueva de leones de Siberia. Los cachorros que durmieron 28.000 años y despertaron para la ciencia. En 2015 y en los años siguientes, los cazadores de marfil del permafrost siberiano, esos recolectores que buscan los colmillos de mamut que el deshielo va exponiendo y que el mercado asiático paga bien, encontraron en la región de Yakutia los restos de 2 cachorros de lo que los científicos identificaron como leones de las cavernas, esa especie extinta que fue uno de los depredadores más grandes y más temidos del Pleistoceno europeo y asiático. Los cachorros, a los que los investigadores llamaron Uyan y Dina, estaban en un estado de conservación que los paleontólogos describieron como el mejor ejemplo de un carnívoro del Pleistoceno jamás encontrado, con su pelaje, sus bigotes, sus garras y sus expresiones faciales todavía legibles después de más de 28.000 años en el hielo. Lo que los análisis de los cachorros de cueva revelaron sobre el animal adulto que habrían llegado a ser es una de las razones por las que su descubrimiento fue recibido con una mezcla de asombro científico y de algo que los investigadores más honestos describieron como incomodidad. El león de las cavernas era entre un 20 y un 25% más grande que el león africano moderno, con una musculatura y una dentición que los modelos basados en los cachorros sugieren habría convertido al adulto en uno de los depredadores más poderosos que la Tierra produjo en el periodo geológico reciente. Los cachorros que el hielo conservó durante 28.000 años son pequeños y casi entrañables en las fotografías que los científicos publicaron. Los adultos que habrían llegado a ser no habrían sido ninguna de esas dos cosas. Top 3. El mamut yuca. El mamut más completo jamás encontrado que todavía tiene sangre líquida. Yuca es el nombre que los científicos dieron a una mamut hembra joven encontrada en la costa del Mar de la Pieve en Siberia en 2010, y es probablemente el espécimen de mamut mejor conservado que la ciencia ha tenido oportunidad de estudiar hasta la fecha. Con aproximadamente 10.000 años de antigüedad según las estimaciones iniciales, aunque estudios posteriores sugirieron que podría ser considerablemente más antigua, Yuca llegó a los laboratorios con su pelo rojizo todavía adherido a la piel, sus órganos internos en un estado que permitió análisis detallados de su dieta y sus condiciones de salud, y algo que ningún investigador esperaba encontrar en un espécimen de esa antigüedad. Tejido muscular que al ser cortado mostró un color que los científicos describieron como rojo oscuro, sugiriendo una preservación a nivel celular que excedía lo que la ciencia consideraba posible en organismos de esa antigüedad. Lo que convirtió a Yuca en un hallazgo de importancia global fue el descubrimiento, realizado por un equipo de investigadores rusos en 2013, de lo que describieron como sangre líquida en cavidades del tejido muscular del espécimen, un hallazgo que los científicos debatieron con la intensidad que se reserva para las observaciones que contradicen los límites establecidos de lo que la preservación biológica puede lograr. Si la sangre de yuca contiene material genético en condiciones que los laboratorios puedan procesar,
Las implicaciones para los proyectos de desextinción del mamut lanudo son directas y concretas. Es el tipo de material que los equipos de investigación que trabajan en la posibilidad de clonar o de modificar genéticamente al elefante asiático para aproximarlo al mamut necesitan y que el hielo siberiano guardó, durante milenios con una eficiencia que ningún laboratorio del mundo puede replicar. Yucca durmió en el hielo durante miles de años. Y se despertó en el centro de uno de los debates científicos más extraordinarios de nuestra época. Top 4. El oso de las cavernas de la isla de Bolshoi-Liakovsky. El oso que el permafrost devolvió con su nariz húmeda todavía intacta. En 2020, en la isla de Bolshoi-Liakovsky en el Ártico ruso, investigadores del Instituto Mammoth de Yakutia recibieron los restos de un oso de las cavernas que el deshielo del permafrost había expuesto en un estado que los científicos presentes describieron con un vocabulario que raramente se usa en los reportes académicos de paleontología. Dijeron que el animal parecía dormido. No en el sentido metafórico que se usa para describir especímenes bien conservados, sino en el sentido literal de que su postura, su expresión y el estado general de su cuerpo producían la impresión física de estar en presencia de un animal que podría despertarse. Su nariz estaba húmeda en el momento del descubrimiento. Sus dientes estaban completos. Sus garras eran exactamente lo que las garras de un oso de las cavernas adulto debían ser según todas las reconstrucciones que la paleontología había producido basándose en huesos. El oso de las cavernas que el permafrost de Bolshoi-Liakovsky conservó tenía una antigüedad estimada de entre 22.000 y 39.500 años, lo que lo convierte en uno de los especímenes de oso de las cavernas mejor preservados jamás encontrados y en una ventana directa a un animal que los europeos y asiáticos del Pleistoceno conocieron de la misma manera que nosotros conocemos a los osos pardos modernos, como una presencia constante en su entorno que requería respeto y distancia. El oso de las cavernas era entre un 30 y un 40% más grande que el oso pardo actual, con una dentición adaptada a una dieta que los análisis de los especímenes conservados en hielo están ayudando a definir con más precisión de la que los huesos solos permitían. El que la isla ártica devolvió en 2020 llegó tan completo que los investigadores pudieron tomar muestras de tejido blando para análisis de ADN que los especímenes conservados solo en hueso nunca habrían podido proporcionar. Top 5. El caballo de Batagaica, Siberia. El potro de 40.000 años que el cráter del fin del mundo preservó para la ciencia. El cráter de Batagaica en Yakutia es conocido entre los investigadores del permafrost como la puerta al inframundo. Una depresión del terreno que el deshielo del permafrost fue abriendo y que crece cada año a medida que las temperaturas del Ártico suben de maneras que los modelos climáticos del siglo pasado no anticiparon completamente. Sus paredes, que en algunos puntos alcanzan los 100 metros de altura, son un corte transversal del tiempo geológico que los paleontólogos recorren como un archivo que el deshielo va abriendo de manera continua e irreversible. Fue en esas paredes donde los investigadores encontraron en 2018 los restos de un potro de la especie Equus lenensis, el caballo de Lena, con una antigüedad estimada de 40.000 años y en un estado de conservación que los científicos calificaron como excepcional incluso para los estándares del permafrost siberiano. El potro de Batagaica llegó a los laboratorios con su pelo negro todavía en su lugar, sus cascos perfectamente formados, sus ojos cerrados con sus pestañas intactas y una postura que sugería que el animal murió en una posición que el hielo fijó en los primeros momentos después de su muerte. Los análisis de su contenido estomacal revelaron la última comida del animal con una precisión que ningún registro fósil convencional puede proporcionar. Hierba y otros materiales vegetales que los botánicos identificaron como especies que ya no existen en la región, pintando una imagen del ecosistema del Pleistoceno siberiano que las flores conservadas en el estómago de un caballo de 40.000 años hicieron más vívida que cualquier modelo computacional. El caballo del cráter del fin del mundo es uno de los argumentos más poderosos que la ciencia tiene para el proyecto de desextinción de especies extintas del Pleistoceno. Su ADN, extraído de tejido blando que el hielo conservó durante 40 milenios, es de la calidad que los laboratorios de genética necesitan para trabajo que hace una década era ciencia ficción. Top 6. El mamut Liuba. El mamut bebé más perfecto jamás encontrado que cambió lo que sabíamos sobre su especie. Liuba es el nombre que los científicos dieron a una mamut bebé hembra encontrada en 2007 en la península de Yamal en Siberia Occidental por un cazador de renos nenet llamado Yuri Kudi, cuyo hijo de 10 años fue el primero en ver el espécimen emergiendo del permafrost en un estado que el cazador, con toda su experiencia en la tundra siberiana, nunca había visto antes.
Liuba tenía aproximadamente un mes de vida cuando murió hace 42.000 años, y llegó a los laboratorios científicos en el estado de conservación más completo que cualquier mamut hubiera alcanzado en la historia de la paleontología, con sus órganos internos intactos incluyendo el corazón, los pulmones y el tubo digestivo, con su pelo neonatal todavía adherido a la piel y con una expresión en su cara que los investigadores que la examinaron describieron repetidamente con la misma palabra, perfecta. Lo que Liuba le enseñó a la ciencia sobre los mamuts va mucho más allá de lo que cualquier colección de huesos había podido revelar. El análisis de su contenido intestinal mostró que había consumido heces de su madre, una práctica que los elefantes modernos también realizan y que sirve para inocular al recién nacido con las bacterias intestinales que necesita para digerir la vegetación que será su alimento principal. Ese detalle, microscópico en escala pero enorme en significado, confirmó que el comportamiento materno de los mamuts era suficientemente similar al de sus parientes modernos como para que los estudios de comportamiento de los elefantes africanos y asiáticos puedan usarse como modelo para entender cómo vivían los mamuts en familia. Liuba murió hace 42.000 años de una manera que los análisis de su tráquea sugieren fue la asfixia por lodo, probablemente al caer en un lodazal del que no pudo salir. El hielo la encontró antes de que la descomposición comenzara y la guardó con una fidelidad que convirtió su muerte en uno de los regalos más extraordinarios que la naturaleza hizo a la ciencia. Sigue siendo el mamut más completo jamás encontrado. Y probablemente seguirá siéndolo durante mucho tiempo.